un almacenamiento para datos livianos y otro almacenamiento para datos grandes. Y eso es lo bueno de aprender un poco más a profundidad sobre un navegador web o cómo funcionan las tecnologías de desarrollo web. Y a modo solamente de divertirnos, vamos a hacer esa parte, digamos, que lo almacene, que se almacene la información, por ejemplo, en esta base de datos, que es esta, IndexDB. Entonces, vamos a almacenarlo en esa base de datos que, por lo que estuve haciendo pruebas, soporta 256 megas de almacenamiento. Entonces, eso es mucho en cuanto a datos. En cuanto a datos es mucho. Y también podemos almacenar la información en una base de datos normalmente, pero para eso deberíamos realizar dos aplicaciones. Una aplicación del lado del front-end, que se va a ejecutar en una aplicación web, y otra en el back-end. Y desde el lado del front-end, desde nuestra aplicación web, deberíamos realizar peticiones HTTP hacia el servidor, enviándole información para guardar, para obtener, para leer y para todo eso. Por tal motivo, deberías crear dos aplicaciones, como te digo. En cambio, si utilizamos esta base de datos que funciona en el navegador, no vamos a tener que hacer eso. Vamos a hacer una aplicación web y toda la información la vamos a ir almacenando en el mismo navegador. Y estaba haciendo pruebas y si tienes tu usuario logueado, tu usuario de Google logueado, la información solo es accesible para ese usuario. También puede existir problemas, por ejemplo, de seguridad, ¿no es así? ¿Qué pasa si yo creo un sistema así pequeño para almacenar tal vez una lista de asistencia, una aplicación web? Esa información solo debería acceder el usuario que está utilizando esa página web. Entonces, esta base de datos restringe eso. Como les digo, es una base de datos local pequeña, pero es viable, nos sirve para lo que es la materia, porque en la materia lo que te pide es implementar un proyecto utilizando una arquitectura. Y para tal fin es suficiente con esta base de datos, para no complicarse la vida, no complicarse realizando dos aplicaciones. Ya, para el proyecto, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar lo que es el lenguaje TypeScript. TypeScript lo que nos permite es varias cosas. Para empezar, nos permite programar lo que es la programación orientada a objetos. Nos permite crear clases, nos permite crear interfaces, enumeraciones, podemos crear métodos privados, métodos públicos, y todo este código lo vamos a transformar o lo vamos a compilar para que el destino final sea JavaScript. Yo voy a programar en TypeScript y al final lo voy a compilar ese código y se va a transformar en JavaScript. Y JavaScript lo entiende cualquier navegador web. La ventaja que me da TypeScript es que yo voy a poder programar orientado a objetos y utilizando lo que es el tipado de datos. Por ejemplo, a esta X le puedo decir que va a ser de tipo número. En JavaScript no se puede hacer eso. Y además le puedo decir a esta variable que va a ser el tipo de dato puede ser una clase, que eso JavaScript tampoco me lo permite. Entonces, por tal motivo vamos a utilizar lo que es TypeScript. Ahora, para ejecutar código TypeScript necesitamos dos cosas. Una cosa primero es tener Node.js instalado. En la computadora que van a utilizar ustedes deberían tener Node.js instalado. Para empezar, pueden utilizar la versión LTS. Es una versión estable que tiene soporte y demás cosas. Entonces, para instalarlo simplemente ya ustedes deben saber instalar una aplicación. Entonces, simplemente es descargárselo y tenerlo instalado. Ahora, lo que tenemos que tener es esto, acceso desde la terminal, para saber que
está correctamente instalado su versión de Node, por ejemplo. Y Node es multiplataforma, no importa qué sistema operativo estén utilizando. Pueden utilizar Windows, Linux o Mac. Es indiferente eso. Para disculpa, buenos días. Estás mostrando tu pantalla porque a mí no me sale. Disculpa. ¿Verdad? Ya, gracias por el dato. Ve, eso pasa por empezar puntual. Ya, gracias. Bien, entonces todo lo que estuve hablando fue un poco... Ya. Eso es lo bueno de la clase demo, que la clase demo es... No le pongo tanta seriedad. Ya, como les dije, TypeScript. Vamos a usar TypeScript. Vamos a usar Node.js. Pueden descargarse la versión LTS. Y para verificar que esté correctamente instalado Node.js, lo que tienen que hacer es abrirse una terminal, ya sea el PowerShell de Windows, el CMD de Windows o las otras aplicaciones que hay en los otros sistemas operativos. En este caso yo estoy utilizando Linux. En Linux hay diferentes programas para poder ejecutar comandos. Entonces ahí simplemente vamos a ejecutar la palabra node, -- y debería aparecerme esto. Si tenemos esto, quiere decir que Node está correctamente instalado en nuestro sistema operativo. Luego de esto tenemos que instalarnos el lenguaje TypeScript. TypeScript lo vamos a instalar, pero de manera global. A ver, vamos a ver eso. Aquí en el manual también están las formas de instalar TypeScript, que simplemente es leerse un poco acá la documentación. A ver, ¿dónde está? Ahorita vamos a encontrar el comando. O también pueden buscarlo en lo que es en los repositorios. Vamos a... Este es el repositorio de los paquetes de Node o de algunas librerías de JavaScript. Aquí simplemente ponemos... A ver, lo hemos escrito mal. Ahora sí, vamos a ver aquí cómo instalarlo. Y con esto es suficiente, ejecutar este comando. Con instalarlo de manera global. Ejecutamos este comando en la terminal. Y depende de qué sistema operativo tengan instalado. También es bueno comprobar que este ejecutable o este manejador de paquetes esté correctamente instalado. ¿Cómo voy a probar eso? Voy a irme a la terminal otra vez. Voy a colocar npm y lo mismo, --version. Si me sale un mensaje de la versión que tengo instalado, quiere decir que puedo ejecutar este comando. Para verificar que Node esté correctamente instalado, ejecuto este comando en cualquier sistema operativo. Como les digo, la mayoría usa Windows, así que en Windows simplemente se abren PowerShell o se abren CMD y ejecutan este comando. Y lo mismo para esto. Esto, a veces cuando usas Linux o utilizas Mac, hay que realizar algunas configuraciones adicionales para tener este comando disponible. Ya una vez que tenemos este comando disponible, nos va a aparecer el mensaje de la versión instalada. Con estas dos cosas ya vamos a hacer lo que es la instalación de manera global. La manera global ¿de qué? Del lenguaje TypeScript. Disculpa, ¿se puede tener varias versiones del Node instaladas en la computadora? Sí, se puede, pero no es recomendable. Hay que tener, como son unos pequeños virtualizadores que te permiten instalar diferentes
diferentes versiones de Node. Pero con que tengas la versión LTS instalado es suficiente. Ya entrar a profundidad ya es utilizar otras cosas. En este caso, como les digo, les quiero simplificar la vida. Ya. No vamos a utilizar, por ejemplo, para el lenguaje TypeScript, no vamos a utilizar lo que es Webpack. No vamos a usar YAR, no vamos a usar, hay otros manejadores de proyectos para lo que es el lenguaje JavaScript o para TypeScript, y no vamos a utilizar esos manejadores de paquetes o de proyectos, sino que basta con instalar de manera global este paquete o este lenguaje. Entonces basta con copiar y pegar este comando, y como nos dice que está correctamente instalado aquí, si lo tengo correctamente instalado, ya puedo ejecutar algunos comandos, ya puedo compilar ciertos archivos escritos con este lenguaje de programación. Eso es lo bueno de todo esto. Entonces verificamos Node instalado, verificamos NPM que esté instalado, instalamos TypeScript de manera global, para este caso de manera global, para que yo simplemente pueda escribir PSC, por ejemplo, que ese es el comando para compilar algunos archivos de TypeScript. Y, por ejemplo, si yo le digo versión, me debería salir la versión de TypeScript instalada. Ya puedo ejecutarlo. Puedo ejecutar el compilador que tiene TypeScript. A ver, vamos a hacer esto un poco más grande. A ver, ¿qué perfil tengo? Ya, a ver. Entonces serían esos 3 comandos. Una vez que tenemos todo eso instalado, ya podemos empezar a crear algunas aplicaciones. Vamos a cerrar este proyecto y vamos a abrir uno nuevo. Y también, como vamos a hacer una aplicación web del front-end, lo que vamos a hacer es tal vez utilizar un servidor de pruebas. En este caso, yo estoy utilizando este servidor para poder cargar una aplicación web y lo ejecute en el localhost. Podemos tener Apache instalado en nuestra computadora y también ejecutar nuestra aplicación web en Apache. O también pueden utilizar este servidor liviano que existe. No sé si para Windows funciona. No pude probar eso, pero en Linux funciona y es un servidor pequeño para ejecutar mi aplicación web. No sirve abrir la aplicación web directamente. A ver, voy a abrir esta carpeta en el navegador web. A ver. Vamos a pegar esto. Vamos a abrir. A ver, denme un momento. Ya. Por ejemplo, en lo que es desarrollo web, todo es en base a protocolos. Todo es en base a protocolos. Tienen que empezar a leer algunos protocolos que existen. Y también, según el protocolo, algunas funcionalidades están habilitadas o deshabilitadas. Por ejemplo, si yo abro esta página web directamente desde aquí con doble clic, se me va a cargar. A ver, pongamos un mensaje, el poderoso hola mundo. A ver, H1. Ya, si yo abro esto directamente dándole doble clic, el protocolo es diferente. Aquí, miren lo que dice, file. Entonces, este protocolo me va a permitir hacer algunas cosas en lo que es desarrollo web, en el entorno de desarrollo web. Y como les digo, de acuerdo al protocolo que están utilizando, por ejemplo, este protocolo me permite navegar
navegar por los directorios que tengo en mi disco duro. Miren, yo puedo navegar por las carpetas. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el protocolo file. No, como les digo, de acuerdo al protocolo que tengamos o que estemos utilizando, se habilitan o deshabilitan algunas cosas. Entonces, yo no puedo desarrollar una aplicación SPA utilizando el protocolo file, o no puedo probar una aplicación utilizando este protocolo. Necesito sí o sí utilizar el protocolo HTTP. Entonces, para que mi página web esté en lo que es utilizando el protocolo HTTP, yo tengo que cargar este index en algún servidor de aplicaciones web. Como les digo, puede ser Apache, puede ser este servidor liviano que me encontré. Este servidor liviano también para HTTP lo pueden leer y probar si funciona para Windows. En este caso yo voy a utilizar esto, porque no me gusta ejecutar Apache para cosas básicas. Ya. Y esta aplicación me permite, como les decía, ejecutar el protocolo HTTP. Si yo me vengo aquí, me dice que esta página está utilizando el protocolo HTTPS, que es un protocolo seguro. Aquí me sale, miren, HTTPS. Ese protocolo, como les digo, me habilita y deshabilita algunas funcionalidades en lo que es aplicaciones web. Y el protocolo file, como lo vieron, debe tener también su especificación. Debe tener alguna especificación este protocolo que nos permite hacer algunas cosas. Y como vamos a desarrollar una aplicación web SPA, tenemos que utilizar sí o sí lo que es el protocolo HTTP. Entonces, con esas cosas ya vamos a poder empezar a programar, lo que es el proyecto. Ya, ¿qué más vamos a tener aquí? Vamos a tener algunas configuraciones para poder compilar nuestro código. Ya sabemos que para compilar cualquier cosa, a ver, vamos a ir a este directorio. No sé cuántos estén acostumbrados a compilar cosas desde la terminal. Por ejemplo, si yo ahorita me creo lo que es un archivo, por ejemplo, de Pascal, hola.ps, y lo abro en mi editor de código, puedo empezar a escribir lo que es un programa, Program, cualquier cosa. Por ejemplo, vamos a escribir aquí un pequeño mensaje. Lo bueno vamos a guardar y puedo compilar este archivo. Ese archivo, ese código que he escrito, este código que he escrito lo puedo compilar utilizando la terminal. Entonces, eso tiene ventajas y desventajas. ¿Por qué? Porque al no utilizar una herramienta, los compiladores, por ejemplo, reciben muchos parámetros. Esos parámetros que reciben los compiladores, a veces es feo estar escribiendo a cada momento, por ejemplo, aquí escribiendo las opciones que tiene ese compilador. Por ejemplo, aquí esto es sencillo. Yo le digo, llamo al compilador, le paso el nombre del archivo y me lo compila. Pero cuando ya utilizo programación orientada a objetos, cuando utilizo otras librerías, a este compilador yo necesito pasarle más opciones, más configuraciones, le necesito pasar más parámetros. Por ejemplo, aquí el parámetro O. El parámetro O que me dice el nombre del ejecutable que va a tener. Bueno, no es O, es otro parámetro. Entonces, para evitar escribir diferentes parámetros para el compilador, ¿qué es lo que se hace? Normalmente hay diferentes herramientas. En este caso, TypeScript me permite crearme un archivo de configuración llamado tsconfig. En ese archivo de configuración, yo puedo habilitar o activar algunas operaciones para compilar mi código. Entonces, esto
ya lo pueden leer en lo que es en la documentación de este lenguaje de programación. No es necesario que se lo sepan, no es necesario que se lo sepan de memoria, pero tener algunas cosas, por ejemplo, cuál va a ser nuestro directorio de donde va a estar el código y en dónde vamos a guardar los archivos compilados de JavaScript. Y aquí tenemos también, por ejemplo, habilitando el modo estricto, el tipado de datos de nuestro código. Y también lo que es qué nomenclatura o qué estándar de JavaScript vamos a utilizar. Aquí estamos indicándole esas cositas al compilador. También tal vez en qué carpetas está nuestro código y también excluir algunos directorios, que no necesitamos que esos directorios sean analizados y compilados. Esta configuración, como les digo, no es necesario que se lo sepan de memoria, eso está en su documentación. Y con eso, con estas algunas modificaciones, ya podemos empezar a crear nuestro primer proyecto con el lenguaje de TypeScript. Ahora, como les digo, no vamos a utilizar herramientas para compilar nuestro proyecto. Por eso que algunas cosas vamos a realizar algunas configuraciones. Y sería alguna configuración adicional para los que quieran utilizar este servidor ligero. Lo mismo aquí les dejo esta URL. A ver dónde está este servidor de aplicaciones web ligero, que hay que realizarle algunas configuraciones. Por ejemplo, le digo, aquí simplemente le paso la carpeta donde se encuentra el código que yo voy a ejecutar, la página web. Aquí le digo en qué puerto va a funcionar y le digo aquí algo importante. Le digo qué tipo de archivos va a servir ese servidor de aplicaciones. Entonces, aquí habilito, por ejemplo, el CSS, el JavaScript, algunos archivos de imágenes, algunos archivos de texto plano y lo que es también aquí el archivo HTML. También podemos habilitar aquí lo que es los archivos JSON. Aquí, como ven, no está habilitado JSON. Si este servidor no tiene eso habilitado, cualquier petición que haga y que me retorne un JSON, no lo voy a poder visualizar. Lo mismo para los archivos, por ejemplo, CSV, para los archivos Excel, para diferentes cosas, no está habilitado este servidor. ¿Por qué? Porque es un servidor ligero. Eso me gusta de este servidor ligero. En cambio, lo que es Apache ya tiene todo habilitado. Entonces, no hay que configurar eso. Y como siempre digo, cuando estamos en la etapa de aprendizaje, es bueno realizar estas cositas porque vamos aprendiendo cosas. En cambio, si tienes Apache instalado, a ver, vamos a ejecutar Apache. El servicio de Apache. A ver. Apache 2. Ejecutamos. Al tener Apache ya instalado, nos vamos a liberar de algunas configuraciones. Por ejemplo, aquí en mi Apache tengo algunas cosas configuradas. En cambio, en Apache ya viene casi todo configurado. Y eso es bueno y es malo. Es bueno, ¿por qué? Porque puedo trabajar de inmediato. Pero es malo, ¿por qué? Porque no estoy aprendiendo. Y como cuando estamos en la etapa de aprendizaje, es bueno hacer algunas configuraciones manuales y algunas cositas extra. Por ejemplo, aquí yo decido qué tipo de archivos se va a ejecutar en mi servidor. Puedo habilitar y deshabilitar estas cositas. Ya, con todo esto que tenemos ya listo para poder crear una aplicación web, les voy a decir más o menos cómo vamos a trabajar. Vamos a trabajar utilizando lo que es la poderosa herramienta Architect, que seguramente ustedes ya lo utilizan. A ver, vamos a ejecutar. Disculpa, bro, va a trabajar con
Arquitectura MVC. Vamos a hacer las 3 arquitecturas en sí, o 2 arquitecturas. Ya, a ver, mientras va cargando el Architect, vamos a hablarles, por ejemplo, aquí vamos a hacer todo orientado a objetos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo me creo aquí un archivo, por ejemplo, le digo index.ts, hay varias maneras de trabajar con JavaScript, pero JavaScript no es orientado a objetos. Y en lo que les pide, me estoy basando, lo que se pide estrictamente para el parcial de arquitectura. Entonces, como me estoy basando en eso, todo debería estar orientado a objetos en tu proyecto. Por ejemplo, si yo le digo aquí, puedo crearme aquí una función. Por ejemplo. Eso JavaScript me lo permite, ¿no? En JavaScript puedo hacer funciones, aquí puedo declararme unas variables, puedo hacer varias cosas. No puedo declararme clases, no puedo declararme otras cosas. JavaScript permite hacer eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo aquí tengo un elemento? Un elemento H, le pongo un ID y también aquí no voy a explicarles lo que es HTML. Deberían saber algo básico de HTML, que no es nada complicado. Y, por ejemplo, le puedo decir título. Puedo decirle título. Para acceder a este elemento, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo haría utilizando JavaScript? Lo haría, por ejemplo, así. Le diría document.getElementById y le diría qué ID tiene ese elemento de HTML. Por ejemplo, aquí el ID que tiene es el título. Entonces, yo lo voy a pegar aquí y en una variable voy a almacenar eso. Puedo decirle título. Ahora, cuando ya hablamos de lo que es programación orientada a objetos, esto debería estar ¿dónde? Adentro de una clase. Tengo que crearme una clase, por ejemplo, que diga persona, y aquí le puedo decir que este atributo va a ser privado. Va a ser privado y se va a llamar de esta manera y su tipo de datos va a ser string. Y le digo punto y coma. Y sabemos que una clase tiene que un constructor. Y en ese constructor voy a inicializar, por ejemplo, lo que es este atributo. Igual, aquí le voy a decir, por ejemplo, le voy a inicializar con cualquier dato. Vamos a trabajar de esta manera. Todo orientado a objetos, con clases, con interfaces. Entonces, hay un enfoque diferente para lo que es generar el código HTML. Por ejemplo, esto lo estaba accediendo de esta manera en JavaScript. Ahora, para que desde esta clase yo tenga acceso a ese elemento o quiera manipular ese elemento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es en el constructor de mi clase debería que colocar esto. Vamos a venir aquí. Nos vamos a declarar un nuevo elemento. Puedo decirle privado. Puedo decirle H1, que va a ser un tipo desconocido. Y puedo decirle aquí a H1 va a ser igual a este. A este elemento HTML lo voy a manipular utilizando esta variable. Pero ¿desde dónde? Desde una clase. Desde una clase voy a manipular ese elemento HTML. Y ya de esta manera vamos a poder crearnos diferentes métodos para poder manipular este HTML. Lo más típico y lo más fácil es lo que es colocar esto. Por ejemplo, le digo is.h1.
inner HTML. Aquí le voy a asignar un HTML. Le puedo asignar un contenido. Y existe la otra manera, que es ya utilizando los propios métodos que tiene los métodos que tiene lo que es el API Javadon de lo que es el HTML. Se puede utilizar, se puede manipular el HTML o cargar valores a una etiqueta de HTML de dos maneras. Una es utilizando el inner HTML, y le asignamos un contenido HTML allá adentro. Por ejemplo, aquí le puedo decir que voy a colocar un párrafo adentro de ese H1. Puedo colocarle eso. O puedo colocarlo utilizando de la manera más complicada, que es utilizando H1 punto, esto es set. Ya, vamos a, ahorita no me está saliendo la ayuda. ¿Por qué? Porque aquí H1 es de un tipo de dato desconocido. Entonces yo le puedo decir que esto va a ser de tipo HTML. Vamos a colocar input, que es el típico elemento. El típico elemento input, ¿cuál es? En HTML simplemente le digo input. Voy a manipular este elemento, que es de tipo texto, y le voy a poner un ID que va a ser nombre. Nombre. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cargarme este elemento HTML para manipularlo desde JavaScript. Aquí le voy a decir, ya no, esto va a ser cualquier cosa. Vamos a borrar esto, el H1. Vamos a colocarle lo que es aquí nombre. O sea, aquí le voy a decir nombre y voy a decirle lo que es nombre, va a ser igual a algo de pito. Aquí vamos a, por ejemplo, le puedo decir a nombre, punto, y aquí ya me empieza a salir lo que es los métodos y los valores y propiedades que yo puedo asignarle a este elemento HTML, manipulándolo desde lo que es JavaScript o TypeScript. Por ejemplo, le puedo asignar el valor de la clase que va a tener, de la etiqueta HTML. Le puedo asignar también elementos a ese nodo. Le puedo decir, por ejemplo, si un elemento HTML es un check, le puedo activar o desactivar el check. Esa es la ventaja que me da TypeScript. ¿Por qué? Porque si solamente utilizara lo que es JavaScript, ¿qué es lo que tendría? No tendría lo que es el tipado de datos. Entonces yo debería memorizarme qué métodos, qué propiedades tiene esa etiqueta HTML. Por ejemplo, si yo le digo aquí let, nombre, le digo igual, va a ser igual a document punto get element, y aquí le diría nombre, ¿no? Y aquí nombre, le digo punto, y aquí me sale cualquier cosa, incluso propiedades y métodos que no son propios de ese elemento HTML. Esa es la desventaja de programar en JavaScript. No me da eso. Puedo asignarle propiedades que incluso este objeto no tiene. Y si yo le asigno una propiedad o un método que este objeto no tiene, cuando se ejecute esto me va a causar un error. Entonces, para evitarme todos esos errores, ¿qué es lo que uso? Vamos a utilizar lo que es TypeScript. Y con TypeScript, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener el tipado de datos de mis variables. Como yo le digo que esta variable tiene este tipo de dato, aquí simplemente me va a mostrar el autocompletado de la herramienta, me va a mostrar que los métodos y propiedades que tiene ese tipo de dato. De manera que no vamos a cometer errores. No vamos a cometer errores aquí. Por ejemplo, le puedo decir
inner HTML, inner text, le puedo decir qué valor tiene, por ejemplo. Para obtener el valor que tiene ese elemento, puedo hacer varias cosas. Esa es la ventaja de utilizar lo que es TypeScript para esto. Y a esto vamos a ir compilándolo. Y otra ventaja de utilizar TypeScript es que, por ejemplo, aquí le puedo decir teléfono. Puedo decir teléfono, que esto va a tener un tipo de dato, por ejemplo, que es el número. El número va a ser string y le puedo decir aquí privado, que voy a tener otro que es compañía, compañía. Y le puedo decir que también va a ser de tipo string. A ver. Y puedo aquí colocarme un atributo de tipo persona. Puedo decir privado, de tipo teléfono. Teléfono. Va a ser de tipo teléfono. Entonces, esa es la ventaja que tenemos al utilizar TypeScript. Vamos a poder programar orientado a objetos. Incluso puedo crearme aquí interfaces y otras cosas más que podemos hacer en TypeScript. Incluso hacer herencia y otras cosas más, otras ventajas más que tiene la programación orientada a objetos. Vamos a guardar esto y vamos a ver. A ver si hay alguna duda o pregunta hasta este punto. La configuración de esto y del compilador de TypeScript se los voy a compartir para que ustedes no estén sufriendo con todo esto, porque hay que leerse para qué sirven cada una de estas opciones de compilación. Lo mismo de este servidor si les gusta. Y aquí en la parte de HTML vamos a importar nuestro código como módulos. Y, por ejemplo, le voy a decir dónde se encuentra mi archivo de JavaScript, dónde se encuentra mi archivo de JavaScript. Y aquí le voy a decir, por ejemplo, que este archivo de JavaScript va a ser de tipo módulo. Va a ser de tipo módulo. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar una estructura de módulos para este proyecto, que ese estándar también lo permite lo que es JavaScript. Y solamente se va a ejecutar ese código en navegadores que soporten esta especificación, aunque todos los navegadores actualmente ya soportan eso, así que no hay mucho problema en esto. En el HTML vamos a tener esto. Vamos a tener una configuración del compilador de TypeScript, que va a ser alguna configuración también del archivo, si ustedes se deciden utilizar este servidor de aplicaciones web. También les voy a pasar esto. Y nada más. Ya la próxima clase vamos a empezar ya lo que es a realizar ya una implementación más real. Una implementación real de lo que va a ser un caso de uso. Solo quería mostrarle las herramientas que vamos a utilizar. Así que vayan instalándose Node, vayan instalándose JavaScript y pueden leerse también lo que es la documentación. Vamos a instalar JavaScript de manera global. ¿De manera global para qué? Para tener acceso desde la terminal. Yo puedo decir TSC, que es el ejecutable de JavaScript, y puedo decirle que me muestre todos los comandos de ayuda. Y aquí está, miren, por ejemplo, la especificación para las librerías que se utilizan en ese proyecto. Podemos ver algunas opciones. Por ejemplo, el directorio de salida, el archivo de salida, directorio de salida, si va a tener archivos map para lo que es el código JavaScript. Vamos a utilizar
lo que es algunas especificaciones estrictas y también si va a soportar tal vez algunos módulos o algunas cosas adicionales. Aquí, por ejemplo, es donde yo le digo qué versión, con qué versión voy a compilar y para qué versión de código JavaScript va a ser la salida. Y estas especificaciones, estas opciones ya lo tenemos configurado ¿dónde? En este archivo. En este archivo. Entonces, en este archivo ya está configurado todo eso. No de manera óptima, sí, pero nos va a funcionar para lo que es algo sencillo. Y luego les comentaba que vamos a utilizar lo que es una base de datos local, una base de datos que se encuentra ¿dónde? Se encuentra en el mismo navegador. Que también, como les digo, en desarrollo web todo es protocolos y estándares. Si se declara que algo va a ser un estándar, todos los navegadores deberían soportarlo. Son pocos navegadores que se hacen a los difíciles o se hacen a los duros y no quieren implementar ese estándar o esa especificación. Pero los más conocidos, lo que es Google Chrome, lo que es Firefox, lo que es el navegador de Microsoft, lo van a soportar, que es lo que la mayoría de las personas utilizan. Entonces, vamos a utilizar esta base de datos que me permite, como les decía, almacenar 250 megas de información. Que eso para el proyecto de arquitectura es suficiente. No hay que tener nada más de almacenamiento. Ahora, puedes omitir esto, que tu medio de almacenamiento de datos esté en una aplicación backend, pero deberías programar dos aplicaciones. Entonces, programar dos aplicaciones y aparte deberías realizar peticiones HTTP, realizar peticiones HTTP a tu backend y el backend responderte con los datos o con las informaciones que necesita tu aplicación. En este caso, nuestra aplicación va a vivir específicamente ¿dónde? En el navegador web. Se va a almacenar datos en el navegador web y todo se va a ejecutar en el navegador web como una SPA. Y también para la SPA vamos a aprender algo de lo que es el front controller de una manera diferente porque nuestro código se va a ejecutar en el navegador, ya no en un servidor. Ese sería un poco la introducción de lo que vamos a realizar. Y también a los que les guste algunas configuraciones o especificaciones, también me gusta utilizar esto, que es un editor de configuraciones. Para lo que es, por ejemplo, identar los archivos de código que tengo, identarlos con ciertas características, por ejemplo, decirle que mi archivo va a tener esta especificación y algunas configuraciones más que trae esta funcionalidad, que esto también lo tengo aquí. A ver, ¿dónde está? Editor config. Aquí, esta configuración. Que esto no es necesario que lo tengan ustedes. Es simplemente para trabajar con cierta estructura todo el proyecto. Ya, a ver, veamos dudas, preguntas que tengan por el chat o por... La aplicación, eso lo vamos a hacer la próxima clase. Ahorita solo les voy a mostrar las configuraciones y luego la próxima clase ya les voy a mostrar todo. Vamos a hacer una aplicación desde cero. Ahorita quiero mostrarles simplemente configuraciones, por qué estamos utilizando esto. Es bueno saber de por qué, por ejemplo, por qué estamos instalando esto de manera global. Si podemos instalarlo de manera local para un solo proyecto, ¿no ven?
Como les digo, lo instalamos de manera global para tenerlo aquí, que yo pueda acceder desde cualquier terminal. Para eso lo instalamos de manera global. Y también TypeScript, ¿por qué estamos utilizando? Porque tiene clases, tiene tipado de datos, tiene constructor, tiene todo lo que es programación orientada a objetos. Y para ejecutar código TypeScript necesitamos lo que es Node. Necesitamos Node. También les expliqué que, por ejemplo, que para ejecutar nuestro proyecto vamos a necesitar ejecutarlo en un servidor de aplicaciones. En este caso, yo estoy utilizando este servidor ligero de aplicaciones web, utilizando el protocolo ¿qué? Utilizando el protocolo HTTP. Ya pudieron ver, si nosotros lo abrimos directamente el archivo index.html, utiliza otro protocolo, utiliza el protocolo file. Y otra vez, de acuerdo al protocolo que estemos ejecutando en nuestro navegador web, se habilitan o deshabilitan cosas. Desde aquí yo no puedo realizar peticiones a un servidor, por ejemplo. No me permite el protocolo. Desde aquí que yo haga peticiones Ajax o peticiones Fetch a una API o a cualquier lugar, no puede. No es permitido. El navegador lo bloquea. Tal vez muchos de ustedes se pregunten por qué no funciona por qué no puedo realizar peticiones HTTP a mi API. Tal vez lo están ejecutando utilizando el protocolo file. Simplemente le dieron doble clic al archivo y desde ahí lo están queriendo ejecutar. No se puede hacer eso. Por eso necesitamos un servidor de aplicaciones. Cualquiera, puede ser puede ser Apache o puede ser incluso cualquier servidor de aplicaciones les puede servir. Por ejemplo, en PHP tiene un servidor de prueba. No sé si cuántos me han visto hacer cosas en PHP. Este puerto ya está ocupado. Vamos a ir con el 81. Por ejemplo, localhost 81. Este es un servidor de aplicaciones que PHP ya lo trae incluido. No sé si Node.js tiene algo parecido. Hago pocas cosas con Node.js, pero con PHP sí hago muchas cosas y sé que PHP tiene un servidor de aplicaciones para probar lo que estoy programando. Y para la documentación vamos a utilizar lo que es esta herramienta Case. Simplemente vamos a crearnos, por ejemplo, aquí un proyecto, a ver, cualquier nombre. Vamos a empezar a hacer código y hacer diagrama al mismo tiempo. Y aquí podemos escoger los diferentes diagramas que necesitamos. Vamos a necesitar el diagrama de casos de uso, diagrama de clases y nada más por el momento. Con eso ya es suficiente y podemos empezar a crear nuestro código. Normalmente, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que les va a pedir? Les va a pedir que tengan en su proyecto. Les va a pedir, por ejemplo, que tengan una clase que sea, por ejemplo, un caso de uso básico. Un caso de uso básico les va a pedir una clase o un caso de uso que tenga una relación de asociación. Una asociación, ya la multiplicidad no las podemos inventar. Ya vamos a hacer algo rápido. También les va a pedir que en su proyecto o en el proyecto que realicen exista, por ejemplo, una relación de composición o agregación. Una relación de composición también puede ser agregación. Vamos a programar eso. Por ejemplo, ¿dónde está agregación? Y también lo que es una relación de clases de muchos a muchos. Que eso se lo realiza
de esta manera. Aquí agarramos y vamos a tener aquí una clase intermedia. Esto debería tener mínimamente su proyecto. También una clase suelta que podemos crear aquí. Van a tener una clase suelta que va a ser su caso de uso básico. Van a tener un caso de uso que tenga una relación de asociación, y la asociación siempre debe ser de 1 a muchos o de 0 a muchos. No nos sirve una clase de asociación que tenga multiplicidad de 1 a 1 o de 1 a 0. Esa multiplicidad no va a ser válida. Tiene que ser de 1 a muchos o de 0 a muchos. Luego, ¿qué más? Tienen que tener una relación, una relación de composición, agregación o una relación de muchos a muchos. Esto es opcional. Puedes hacer una de muchos a muchos o puedes hacer una composición o una agregación para el proyecto. Entonces tenemos esas opciones. En tu diagrama de clases o en tu proyecto que vas a presentar, deberías tener en tu diagrama de clases esas 3 cosas. Una clase suelta, un caso de uso básico, una relación de clases de asociación. Como les digo, en esta asociación debe estar de 0 a muchos o de 1 a muchos. No es válido tener de 1 a 1. Puede haber relaciones de asociación de 1 a 1, de 1 a 0, ¿no ve? No es válido eso. Y luego puedes tener una relación de clases de muchos a muchos o tener una composición o agregación. Esto es opcional. Haces de muchos a muchos o puedes hacer una composición o agregación. Entonces, eso debe tener tu propuesta de proyecto, que seguramente ya les va a pedir luego. Y también lo que es, hay que tener el diagrama de casos de uso. Seguramente aquí van a aparecer actores, algunas funcionalidades y todo eso. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más? Vamos a hacer, tienen que hacer diagramas de secuencia, diagramas de comunicación y el dinámico igual creo que. Sí, el dinámico. Ese diagrama dinámico. Ahora, lo que deberían saber en cualquier lenguaje de programación es cómo se programa esto. Una relación de asociación, cómo se programa. Eso deberían saber en cualquier lenguaje de programación. Y ese es el punto débil que tienen algunas personas. Y lo mismo, cómo se programa una relación de muchos a muchos en cualquier lenguaje de programación. Lo mismo de la composición y agregación, deberían saber cómo se programa y también cómo está estructurado tu diagrama. El diagrama, cómo está estructurado. Ya, una vez que vamos a tener un diagrama de clases, vamos a empezar a hacer código. Como les digo, vamos a hacer código desde la próxima clase. Ya tenerlo listo todo ahí. A ver, lo que vamos a hacer es crear, todos están en el Classroom, ¿no es así? La próxima clase vamos a habilitar solo para los que estén en el Classroom, la reunión, de manera que no esté cada momento aceptando nuevas personas. Pueden decirle a sus compañeros o al que conozca que ingrese al Classroom, porque lo que vamos a hacer no es nada complicado. Alguien de sexto o quinto semestre lo puede entender, lo puede comprender. No vamos a hacer nada difícil. Vamos a hacer simplemente algunas cosas orientadas a objetos. Y eso ya, como les digo, ya da otro enfoque. Cuando dices orientado a objetos, tiene que ser clase. Todo es una clase. Todo va a ser una clase. Podemos utilizar lo que es algo parecido a las interfaces, que también las interfaces simplemente nos sirven para un poco
clasificar o manipular algunos grupos de objetos que se parecen. Pero después todo va a ser una clase en lo que es programación orientada a objetos. Ya, entonces, vayan diciéndole a sus compañeros que pueden unirse. Vamos a hacer esto, vamos a pasar clases los miércoles y viernes. Miércoles y viernes vamos a hacer código y vamos a hacer diagramas. De manera que vamos a divertirnos un poco con todo esto. Ahora, el código no sé si lo voy a subir a GitHub o lo voy a subir a un repositorio que tiene la universidad, que tiene específicamente el grupo de Núcleo Linux. No sé si esta plataforma está estable para poder subir el código a esta plataforma, o lo voy a subir a mi repositorio. Pueden seguirme o pueden anotarse este repositorio. Y aquí, por ejemplo, tengo algunas cosas hechas en PHP. Quería hacer este curso, quería hacerlo con PHP, pero ya hice varias cosas en PHP, así que ya es aburrido hacerlo en PHP. A ver, vamos a ir un poco mostrando, a ver qué es esto. A ver qué tenemos aquí. Por ejemplo, el segundo parcial es algo parecido a esto. A ver, ¿dónde está? Documentación. Vamos a abrir esto y veamos también lo que es el primer parcial. A ver cómo es la documentación. ¿Dónde está? Mis repositorios. Ahorita vamos a ver. Creo que es este. A ver. Aquí está la documentación en MVC y 3 capas. Veamos la documentación. ¿Cómo es el primer parcial? ¿Qué es lo que deberían hacer? En sí vayan repasando lo que es UML, porque en lo que fallan al defender es en UML. O también a veces les hace preguntas capciosas o les hace dudar. Eso también pasa mucho. Por ahí te dice, por ejemplo, te puede decir que C++ no es un lenguaje de programación. Java. Te puede decir, ¿sabes qué? Java no es un lenguaje orientado a objetos. Solo te lo va a decir para que vos dudes. Si vos dudas y das otras respuestas, ahí te va a hacer fallar. Ya. Te va a quitar puntos, vas a tener menos nota. Usa esa estrategia más o menos. No sé cómo darles un ejemplo más claro, pero a veces les hace dudar de los diagramas o de su código. Ustedes deberían tener bien claro su código y tenerlo claro lo que es el diagrama. Entonces, si no dudan al responder cómo está su código y su diagrama, todo bien. Pero si empiezan a dudar o les hace caer en alguna trampa, ahí van a estar un poco perdidos. Lo que va a tener su proyecto, ¿qué es? Van a ser requisitos funcionales, que son del caso de uso o del proyecto que presente. Un caso de uso con algunos detalles bien básicos, algunos requisitos no funcionales, seguramente están avanzando eso. Y aquí en requisitos no funcionales, por ejemplo, vamos a nosotros también un poco explicar que nuestra aplicación que vamos a realizar solo se va a ejecutar en navegadores que tengan esto, que soporten el protocolo o el estándar IndexDB, que tengan soporte para este estándar. ¿Por qué? Porque vamos a almacenar nuestra información en esta aplicación de persistencia, porque esto es una persistencia de datos, porque vamos a almacenar datos ahí.
ahí vienen los requisitos no funcionales. Por ejemplo, hay que ser también cuidadosos en eso. Y luego viene lo clásico, la captura de requisitos, los actores, los casos de uso. También van a tener que detallar el caso de uso. Hay diferentes formas de detallar un caso de uso, dependiendo del enfoque que tengan ustedes. Y también depende del enfoque del docente. Y tienen que tener un prototipo. Por ejemplo, este es un prototipo así, bien random. Y eso sería lo que es la captura de requisitos y el detalle de casos de uso. Luego, ¿qué es lo que viene? Lo que va a venir va a ser el diagrama general de casos de uso. Este diagrama general de casos de uso también debería tener sentido. No sé por qué a muchas personas les gusta poner include, les gusta poner extend y lo hacen una telaraña su diagrama de casos de uso. Y eso está mal. En sistemas de información 1, sistemas de información 2 he visto mucho eso. Su diagrama de casos de uso es una telaraña. Hay include y extend por todo lado, cuando no debería haber eso. Cuando no debería haber eso. A ver, vamos a... Entonces, léanse también cuando utilizar un include, cuando utilizar un extend en un diagrama de casos de uso. ¿Qué más tenemos? Hay que identificar los módulos. No sé qué tanta costumbre tienen de modularizar sus cosas. Yo lo modularizo todo, digamos. Todo lo modularizo. Por más que tenga 4 casos de uso, 5 casos de uso, siempre me creo 2 módulos. 2 módulos, 3 módulos, depende. De manera que en los módulos ya voy organizando el código. El código voy agregando a los módulos. Luego de eso viene que el análisis de paquetes, que cada módulo tiene un caso de uso y se supone que este caso de uso tiene su diagrama de clases y esa clase le pertenece ¿a quién? Al paquete o al módulo. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que es el diagrama de el análisis de casos de uso. Lo mismo, este análisis de caso de uso tiene que ser de acuerdo al código que tienes. De acuerdo al código que tienes, esto va a variar. Esto es diferente en cada implementación. Por ejemplo, si yo lo hago en PHP, lo hago en Flutter, lo hago con Delphi, va a ser diferente este diagrama o estos métodos. Entonces, copiar y pegar de un proyecto ya hecho, a menos que sea el mismo lenguaje, no va a ser válido, no es muy útil. Y así vamos a tener diferentes diagramas de comunicación. Después del diagrama de comunicación, ¿qué es lo que va a venir? La arquitectura. La arquitectura. Los paquetes son una cosa, los módulos. Por ejemplo, aquí puedo tener un módulo de recursos humanos, puedo tener el módulo de almacén. A ver, vamos a tenerlo aquí. Vamos a hacerlo en el Architect, a ver, el poderoso. Una cosa son los módulos de tu aplicación y otra cosa es el diseño de la arquitectura de tu aplicación. Por ejemplo, aquí en el controlador voy a tener algunas clases. Lo mismo en el modelo voy a tener algunas clases, en la vista también tener algunas clases. Entonces, esto ya es el diseño de la arquitectura. Esto es importante. ¿Por qué? Porque dice cómo va a funcionar tu aplicación o cómo funciona tu aplicación. Si no tienes este diagrama, en tu proyecto, te lo va a anular el examen. Tu examen es nulo. ¿Por qué? Porque tu documento no está especificando tu diseño lógico de la arquitectura. Si no tienes esto, tu examen está anulado. Por más que tengas todo hecho. Esto anula tu examen. Lo mismo para tecnología web.
para el segundo parcial, seguramente alguien está en tecnología web, si para el segundo parcial no tienes tu diagrama de navegación, tu examen está anulado. No te revisa más. Es importante tener esto. Y el típico diagrama de clases. Diagrama de clases, el diseño lógico de la base de datos, que esto también se puede generar, el mapeo de datos, que esto es sencillo, el diseño lógico de la base de datos. También pueden tener lo que es ya el detalle procedimental. Y aquí también hay que tener cuidado en qué cosas vamos a colocar en la vista. Todo, como les digo, todo depende del código que hagan. Si tú vas a hacer tu proyecto con Java, también hay que cambiar algunas cositas aquí. Si vas a hacerlo con PHP, vas a hacerlo con otro lenguaje de programación, hay que tener mucho cuidado en las cosas que pones aquí en la vista. En el controlador no hay mucho problema, tampoco en el modelo, pero en la vista sí hay algunas cositas. Por ejemplo, aquí, este es un diagrama, por ejemplo, del lenguaje Java, que está separado en 4 partes. Por ejemplo, el diseño del formulario está en una clase. Y esa clase ese diseño de esa clase, de ese formulario, lo está utilizando otra clase. Y esa clase se llama vista. Esta clase vista va a manipular lo que es el diseño del formulario. Ese ya es otro enfoque de cómo está programada la aplicación. Y este diagrama está reflejando eso. Y aquí también tienes que ser, al momento de defender la implementación, tienes que ser claro. La vista son estas 2 clases. Estas 2 clases son la vista. Pero se pueden separar. ¿Por qué? Porque una parte de la funcionalidad de la clase puede ser un recurso. Lo mismo pasa con una aplicación web. Todos han utilizado Laravel. Todos seguramente saben algo de Laravel. Han visto el modelo y han visto la vista. En la parte de la vista es donde se complica todo, porque en Laravel lo que tienen es simplemente un archivo, ¿no ven? Un archivo que es el .blade.php, y ahí empiezan a mezclar todo. Entonces, ese diseño es un poco malo. Y cuando hablamos de una buena arquitectura y de programación orientada a objetos, no deberíamos hacer como se hace en Laravel, incrustar el código en la vista, sino tener una clase que va a manipular o que va a interactuar con un archivo de recurso. En este caso, el archivo de recurso, ¿cuál sería? Sería el HTML. Lo mismo, algo parecido vamos a hacer con JavaScript. JavaScript, hay varias formas de programar, de interactuar con el HTML. Entonces, vamos a hacer algo orientado a objetos. Después hay varias formas de resolver el mismo problema. Y este diagrama del detalle procedimental también debería estar de acuerdo con ¿qué? Con el diagrama de secuencia. Sí, este es el diagrama de secuencia. Y aquí en el diagrama de secuencia, aquí el problema que tienen muchas personas es esto. Utilizar lo que es, ya me olvidé el nombre, siempre me olvido este nombre, que se llaman el flujo alternativo, esto que es la referencia. Por ejemplo, yo puedo referenciar un bloque de mi diagrama de secuencia, lo puedo referenciar con esta etiqueta. Y puedo empezar ahí a realizar mi diagrama de secuencia. Como les digo, tienen que leerse lo que es el diagrama de secuencia en los libros de UML para poder un poco realizar correctamente estos diagramas. ¿Qué más tenemos? Y ese es el parcial que tienen que realizar. Entonces, no es nada complicado. No es nada complicado este parcial. Y si saben
si saben lo que es programación orientada a objetos y saben UML, no van a tener problemas, van a sacar un 100. Son exámenes, yo veo las materias más fáciles para aprobar en noveno semestre, Tecnoweb y arquitectura, porque si tienes buena base de programación, buena base de UML, buena base de programación orientada a objetos, buena base de lo que es desarrollo web, de lo que son socket, esas materias se pasan solas, es solo inscribirlas, como les digo siempre a algunos amigos. Vos la inscribes y pasa. Este es el segundo parcial. En el segundo parcial, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es ya utilizar patrones de diseño. ¿Y cuándo vas a utilizar patrones de diseño? Los patrones de diseño se utilizan mayormente en lenguajes de programación que son orientados a objetos. Como nosotros aquí en el primer parcial estamos utilizando TypeScript y TypeScript soporta lo que es programación orientada a objetos, vamos a poder reutilizar este código o esta base de código. También es uno de los motivos por lo cual estamos haciendo todo en TypeScript. Vamos a poder reutilizar este código. Y como ven, hay que presentar ¿qué? 3 patrones de diseño. 3 patrones de diseño. Hay que presentar, por ejemplo, lo que es una descripción del problema. Una descripción del problema y ¿qué más? Y presentar los diagramas genéricos. Para aprender patrones de diseño no necesitan lo que es nada extraño. Lo único que deberían saber para hacer correctamente cualquier patrón de diseño es programación orientada a objetos. Comprender exactamente lo que es una interfaz, lo que es una clase abstracta, lo que es la herencia, lo que es la dependencia, lo que es asociación, la instanciación de objetos, todo eso. Si tienes claro todo eso, implementar un patrón de diseño es simplemente seguir el diagrama. Por ejemplo, aquí me dice una asociación dirigida. ¿Qué quiere decir esto? Que el cliente sí o sí tiene que tener como atributo ¿qué? Una instancia o una variable de qué tipo de datos, de tipo prototype. Entonces yo debería tener algo de tipo prototype. Ahora, prototype es una clase base del cual están heredando otras clases, otros prototipos. Entonces, aquí otras clases prototipos están heredando. Aquí, según este diagrama, ¿qué es lo que yo puedo tener? Puedo tener como variable un prototype, que puede ser cualquiera de estos prototipos concretos que ven aquí abajo. ¿Por qué? Porque son el mismo tipo de datos, son el mismo objeto. ¿Por qué? Porque están heredando de la clase base. O sea, hay unos tecnicismos bien básicos y elementales que deberíamos conocer. Y también cómo vamos a codificar todo esto. Al programar esto, también hay que saber por qué lo estamos haciendo de esa manera. Muchos se confunden también eso. Ya pueden ir repasando lo que es programación orientada a objetos y repasando cómo se programa lo que les decía, clases abstractas, interfaces, el polimorfismo, cómo funciona el polimorfismo. Y con eso, como les digo, estas materias se pasan solas, no necesitas nada adicional. Y para este proyecto, ¿qué es lo que se presenta? Un diagrama de clases dinámico. El diagrama de clases dinámico simplemente hay que realizar un diagrama de clases, pero con cierta nomenclatura adicional. Como lo ven, no hay nada extraño aquí. Estoy implementando un patrón de diseño. Y aquí estoy mostrando el diagrama genérico que tiene ese patrón de diseño. Y lo mismo lo hago para cada funcionalidad que yo quiero implementar. En este caso, hay algunos patrones de diseño que requieren otro diagrama adicional para que podamos comprenderlo mejor.
Uno de esos patrones es, por ejemplo, el patrón estado. El patrón estado, para ese patrón de diseño, yo necesito crearme ¿qué? Un diagrama de máquina de estados para indicarle cómo interactúan los nodos o los estados. Y lo mismo para el diagrama observer. Para el diagrama observer también puedo crearme otro diagrama para poder comprender mejor o explicar mejor de cómo está funcionando ese patrón de diseño en mi proyecto. Y lo mismo acá se repite, que son los 3 diagramas de los 3 patrones de diseño. Y tenemos el diagrama general de la aplicación. Por ejemplo, aquí tengo un diagrama que es un cliente va, aquí lo que tengo es una especie de, una aplicación que era una aplicación domótica que simplemente manipulaba algunos focos de una casa. Sabíamos que en la casa tenemos diferentes tipos de foco. Por ejemplo, hay un diferente foco para la habitación, tenemos focos lámpara, foco pasillo, foco externo, foco interno. Ya esas son diferentes objetos que tenemos. Y también lo que tenemos, por ejemplo, en los focos. Si son focos inteligentes o focos LED, esos focos pueden tener un estado. Por ejemplo, el foco puede estar apagado, el foco puede estar a luz media, puede estar encendido, puede estar un foco fuera de servicio. Que en focos inteligentes podemos controlar todo eso desde una aplicación. Y para lo que es patrones de diseño hay que ser creativos. Hay que ser creativos para lo que es eso. Y más o menos ese es su parcial, su segundo parcial. Su segundo parcial de arquitectura. Y como les digo, estos proyectos se hacen solos si tienes buena base. Así que empiecen a repasar. ¿Por qué? Porque eso les va a servir en la defensa de su proyecto. Para que no estén dudando, para que lo expliquen de una manera correcta. A ver, dudas, preguntas, para ir cerrando con todo esto. Aquí me dice, ¿es válido trabajar con Express y TypeScript? Para la materia, no. En la materia, ¿qué es lo que te pide? En la materia te va a pedir lo que es sí o sí. Te va a pedir que no uses un framework. Y ahí es donde todos tiran el grito al cielo, porque se han acostumbrado a desarrollar aplicaciones utilizando framework, utilizando herramientas, y eso para esta materia no es válido, no lo hace valer. Por eso, como les digo, estamos haciendo casi todo a mano. Vamos a compilar nuestro proyecto a mano. Vamos a ejecutar nuestro proyecto en el navegador del lado del cliente. Si yo estoy ejecutando mi aplicación en el navegador del lado del cliente, es una aplicación web. Porque también ahí surge un tecnicismo. Una aplicación web puede considerarse que se esté ejecutando la aplicación web puede ejecutarse del lado del cliente y también del lado del servidor. ¿Puedo hacer tranquilamente yo? Bueno, si yo estuviera en la materia simplemente por fregar o por ser un niño malo, haría una aplicación en backend que corre en el servidor, pero esa aplicación backend ¿qué hace una aplicación backend? Comúnmente retorna lo que son contenido JSON, ¿no es así? Ese contenido JSON tal vez puede ser considerado no válido para la materia, pero técnicamente sí es válido crear una aplicación web del lado del backend. ¿Por qué? Porque todo depende cómo lo defiendes, y cuáles son tus conocimientos para poder defender tu implementación y tu arquitectura. Pero en este caso,
como les dije, vamos a hacer sin utilizar muchas herramientas. Vamos a utilizar el lenguaje de programación, lo vamos a compilar y ese código que vamos a compilar se va a transformar en código JavaScript, que también es válido. Cualquier lenguaje de programación, por ejemplo, Java. Tú tienes tu proyecto Java, lo compilas, ¿qué te produce? Te produce un código ejecutable, ¿no es así? Mi proyecto Java, lo escribo en lenguaje Java, lo compilo, se transforma en un código ejecutable. Lo mismo aquí, voy a programar en lenguaje TypeScript, lo voy a compilar y ese compilado ya lo va a ejecutar el navegador. Entonces, es totalmente válido. Y que mi aplicación web, esta aplicación web almacene información, va a almacenar información en una aplicación de persistencia de datos en el mismo navegador, también es válido. Es válido, ¿por qué? Porque voy a utilizar este estándar que existe. Puedo utilizar lo que es el almacenamiento local o el almacenamiento de sesiones, pero eso me da, creo que 5 megas de almacenamiento, que eso es poco. Entonces, como este motor de base de datos pequeño me da 250 megabytes para poder almacenar, es suficiente. La propuesta o lo que vamos a programar no tiene, como les digo, no tiene fundamentos como para que no cumpla lo que se pide en la materia. Cumple con todo lo que se pide para la materia. Hay varias formas de hacerlo, hay varias que son válidos para la materia, no. Hay que ser cuidadosos en eso. A ver, ¿quién más tiene alguna pregunta? Ya, entonces los veo el viernes. Pueden invitar a sus demás compañeros. Pueden seguirme o anotar mi GitHub, que es mi GitHub. No sé si voy a subirlo aquí o a la otra página. Eso lo vemos la próxima clase. No vamos a hacer uso de ninguna librería. No vamos a usar porque la materia así lo indica. Después de usarlo podemos utilizar, pero no vamos a usar ninguna librería. Para almacenar datos, no vamos a usar ninguna librería. ¿Por qué? Porque ya es un estándar de lo que es el desarrollo web. Para almacenarlo en este motor de base de datos, en esta aplicación de persistencia de datos, no vamos a utilizar ninguna librería, porque en sí la ruta para el protocolo ya te dice qué métodos tiene y cómo almacenar información aquí. Y como vamos a trabajar con HTML y TypeScript, entonces no hay por qué utilizar librerías. Ahora podemos utilizar lo que es para el maquetado de la aplicación web. Tal vez utilicemos Bootstrap, pero eso no es una librería, sino que es simplemente para maquetar una aplicación web. Para que se vea bonito o se vea así más presentable. Aunque después no utilizamos ninguna librería. Vamos a hacer una SPA utilizando todo lo que nos da lo que es los estándares los estándares del desarrollo web. A punta de estándares lo vamos a hacer esto. No vamos a usar librerías. Porque claro, usando librerías ya esto se hace un poco más fácil. Pero en la materia no te permite usar librerías. Ya, ¿qué más? A ver, ¿alguna pregunta más que tenga? Sáquense las dudas que tengan. ¿Será que podemos compartir la documentación, Bio? Por favor. Sí, lo voy a subir al Classroom. Al Classroom lo voy a subir estos archivos de configuración para que ya vayan practicando y algunos comandos más.
luego desde la otra clase ya vamos a hacer otras cosas. Voy a ver, como les dije, si lo subo a GitHub o lo subo a este repositorio, que es un proyecto que tenemos en la universidad con los chicos del núcleo Linux, que no sé si está habilitado. Estaban trabajando aquí en lo que es la configuración de algunas cositas que estaban restringidas. Pueden anotarse en estas dos páginas. Pero lo que han visto de estas configuraciones lo voy a subir al Classroom para que ustedes ya puedan estar practicando o viendo. Y les voy a pasar algunos comanditos más así para que vean. Les he dado un pantallazo más o menos de lo que se trata todo esto. Ya, entonces se cumplió la hora, los veo el viernes y sean puntuales porque voy a empezar yo puntual con esto. 8:30 y empezamos directamente. Y si llegan tarde, ni modo. Ya, saludos a todos, se cuidan, los veo el viernes. Gracias.